Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al módulo de Administración de la Producción 2. ¿Cómo están? A Buenas ver. tardes, profe. ¿Bien y usted? Hola, hola, ¿qué tal, Agustín? Todo muy bien, muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena. Acá también el chat. Saludando a Gabriel, Anaís, Felipe, Álvaro. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá yo? Bien, espero que se encuentren todos bien, ¿cierto? Y vamos a partir con la primera unidad ya de este módulo, ¿cierto? Que se llama Administración de la Producción 2. Aquí está entrando alguien. La presentación que vamos a revisar el día de hoy, ustedes ya la tienen disponible en Educandus, ya se la acabo de dejar disponible. Así que los invito a que la puedan descargar, ¿cierto? Para que la vayamos revisando en conjunto. Con respecto a lo que me plantearon, ¿cierto?, en la primera sesión, de esto de hacer también algunas dinámicas o hacer el quiz, ¿cierto?, que al parecer les gustó bastante, tomé una decisión. Y la decisión es la siguiente. Cada vez que termine una unidad, ¿ya?, una unidad de aprendizaje, vamos a realizar este juego, ¿cierto?, este quiz, ¿cierto?, que va a tener un premio. Y el premio va a consistir, ¿cierto?, en el que gane la competencia, una competencia sana, obviamente, va a tener, ¿cierto?, unas décimas para la primera prueba, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ranking, ¿ya? El primero, el segundo y el tercer lugar. Así que ahí para que se puedan motivar, ¿cierto?, puedan seguir asistiendo a las clases y que llegue este regalito, ¿cierto?, para que sea más divertida la clase, ¿ya? Así que recogí su solicitud y vamos a hacer eso, ¿cierto?, cada vez que termine una unidad. Así nos sirve, ¿cierto?, para hacer un repaso, ¿cierto?, que ustedes se preparen, vean más o menos, ¿cierto?, qué preguntas típicas podrían salir en una prueba y les va a servir, ¿cierto?, como contenido, ¿cierto?, que resumen de la unidad. Así que eso vamos a hacer cada vez que termine una unidad, ¿ya? Así que tomé lo que me dijeron en la última clase. Bien, vamos a comenzar entonces la sesión. Ustedes tienen la presentación, como les dije, en Educando, la pueden descargar para que la revisemos y voy a compartir mi pantalla para comenzar. Profesor, ¿Sí? Claro. ¿al final vio bien la fecha de la evaluación en el horario de llevantía o en clase, en Van horario a de ser en clase? clases, van a ser en clases, en Ah, horario ya, de, ya los jueves a esta hora entonces. sí, en horario de clase. Ah, ya. Gracias, profe. En Educandos también, la plataforma les dejé el programa con las fechas, ¿cierto?, actualizadas, el plan de clase, para que tengan una guía, ¿cierto?, de lo que vamos a ir revisando semana a semana. A lo mejor podrían haber algunos ajustes, pero espero que sean los menores para que tengan una guía, ¿cierto?, de lo que se va a ir tocando semana a semana. El ayudante está designado el señor Osvaldo Vergara, quizá es compañero de alguno de ustedes, o de esta generación u otra, la verdad lo desconozco, pero ya tienen el ayudante para que lo puedan contactar, ¿cierto? Puedan hacerles preguntas, lo puedan apoyar, ¿cierto? Él los puede apoyar en algún contenido, en algo que quieran revisar, ya lo tienen disponible, ¿ya? Osvaldo Vergara. También le dije que se pusiera en contacto con usted ya para poder planificar eh, la ayudantía. Bien, vamos con la presentación. Ya. ¿Me confirman si se ve la presentación? Parece que sí.
No, profe, se ve como la mitad, como menos de la mitad. Ni la mitad, una esquina se ve, profe. Ya, vamos entonces a hacerlo de nuevo. Un minuto, por favor. Problemas técnicos. Ahora sí, ¿o no? Sí, profe, ahora está bien. Ya, ok. Muy bien. Vamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? ¿Qué vamos a revisar? Bueno, ya nos vamos a centrar, ¿cierto?, en el tema principal del curso, que es conocer qué es lo que hace operaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la función principal del área de operaciones? ¿Con quién se relaciona? Eh, ¿Cuáles son las funciones críticas? ¿Con quién vamos a conversar? Tenemos que pensar que operaciones está dentro de la empresa, de la organización, ¿cierto? Y es una parte importante y fundamental, porque es quien finalmente va a crear los productos terminados, los productos que van a ser, ¿cierto?, almacenados y finalmente se van a entregar al cliente final. Pero para que la función de operaciones o el área de operaciones funcione, tiene que funcionar todo el complemento, ¿cierto?, que tiene que ver con la cadena de suministro. Gestionar de buena manera lo que venga del área de abastecimiento, nuestros proveedores, gestionar las herramientas propias, ¿cierto?, de la función de operaciones para que seamos eficientes y finalmente, ¿cierto?, coordinar todas las herramientas y todas las metodologías necesarias para poder entregar el producto final, ¿cierto?, a nuestros clientes. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en entender operaciones y luego, ¿cierto?, vamos a ir avanzando para ir viendo cómo se relaciona con el resto de los eslabones de la cadena de suministro. Lo primero, ¿cierto?, que les quiero contar, un momento. Lo primero que les quiero contar, ¿cierto?, es que definamos, ¿cierto?, qué es la gestión de operaciones o qué es la administración de operaciones, que también lo pueden encontrar en la literatura, ¿cierto?, como administración de operaciones. Acá hay algunos puntos, ¿cierto?, que uno podría reforzar, ¿cierto?, que lo encuentro que son lo que podría reflejar en su totalidad qué es lo que es la gestión de operaciones. La primera definición, ¿cierto?, que dice lo siguiente: es el estudio de los conceptos, métodos y herramientas necesarias para enfrentar y resolver los problemas relacionados con la producción de bienes y servicios. Entonces, como dice acá esta definición, vamos a aprender muchos métodos, muchas herramientas que nos van a permitir, ¿cierto?, poder gestionar de forma eficiente todo lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. Vamos a entender, ¿cierto?, qué es lo que yo necesito para poder hacer esta producción de bienes y servicios, cuáles van a ser los inputs principales, qué es lo que hace finalmente el diseño del sistema productivo. Y para ello, ¿cierto?, tenemos que definir primeramente, ¿cierto?, qué es lo que voy a hacer, cuál es la necesidad por la que estoy haciendo las operaciones. Y teniendo claro, ¿cierto?, cuál es la necesidad y esa necesidad se transforma en bienes o servicios, vamos a definir después cuál va a ser el sistema productivo, cómo lo voy a diseñar, cómo voy a lograr que lo que yo quiero, ¿cierto?, como producto final, finalmente sea lo que estamos buscando. Y para ello, ¿cierto?, vamos a aprender distintos métodos y herramientas que en su conjunto van a permitir que podamos ser eficientes, que podamos coordinar el proceso productivo desde que llegan las materias primas hasta el punto final donde vamos a destinar, ¿cierto?, el producto terminado. El área de operaciones es fundamental. ¿Y por qué es fundamental?
porque se encuentra en el centro de toda organización productiva. No he visto, ¿cierto?, alguna empresa que no tenga un área de producción. Incluso las empresas de servicios, ¿cierto?, también tienen un área de producción. Sabemos que los servicios no son 100% servicios, sino que también existe una mezcla, ¿cierto?, de temas que son en común, que en este caso es la producción. Y nos vamos a dar cuenta que el área de producción es una función crítica junto con otras dos áreas que siempre deben estar en una empresa. Si se cae una de ellas, probablemente no vamos a poder generar, ¿cierto?, estos productos que están definidos, ¿cierto?, desde una mirada estratégica, que van a ser decisiones estratégicas a largo plazo que vienen definidas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer gestión en las operaciones? Porque cuando uno crea una empresa o una empresa, ¿cierto?, nace, viene, ¿cierto?, porque tiene que satisfacer una necesidad. Y esta necesidad viene ya sea para vender o proveer. Entonces, cuando nosotros necesitamos satisfacer esa necesidad, la gestión de operaciones se hace muy importante, porque nos va a permitir, ¿cierto?, hacerlo de la manera más eficiente posible, de tratar de que nuestro sistema productivo sea, como dice la palabra, productivo, que aumente la productividad, que podamos generar más con menos recursos, que podamos ser eficientes, ya sea en la selección de los proveedores. También es parte importante de la gestión de operaciones, que podamos gestionar de buena manera, ¿cierto?, el almacenamiento de las materias primas, que podamos generar y gestionar de forma eficiente los inventarios que se van a generar en todo el proceso productivo. Para ello vamos a aprender distintos métodos y herramientas. Gestionar de manera eficiente el medio de transporte, que en este caso, ¿cierto?, se llama logística. La logística de salida, la logística, ¿cierto?, donde yo me voy a mover de un punto a otro. Entonces tenemos que tener herramientas para poder gestionar de forma eficiente todo esto que es la cadena de suministro. No nos confundamos, ¿cierto?, los conceptos. No nos confundamos, ¿cierto?, en que la cadena de suministro es lo mismo que la logística. Son cosas totalmente distintas. La cadena de suministro tiene que ver con todas las áreas que son partícipes de este proceso. Y desde que tenemos nuestros proveedores hasta que llegamos al cliente final. Entonces hay múltiples etapas que en todo este proceso, que si las articulamos de una buena manera, estaríamos haciendo una gestión eficiente de nuestra cadena de suministro. En cambio, la logística tiene que ver con otro concepto. La logística tiene que ver con el movimiento de productos entre dos puntos. Por eso existe lo que se llama la logística de entrada, es decir, los movimientos que hago desde los proveedores hasta mi planta productiva. Y por otro lado tengo la logística de salida, que se encarga, ¿cierto?, de la distribución, desde mi planta o centro de distribución hasta mi cliente final. Entonces son dos conceptos distintos que muchas veces se cometen errores, ¿cierto? Dicen cadena de suministro lo mismo que logística. Claramente no es lo mismo, ¿cierto? Entonces nosotros también aprendamos a diferenciar entre estos dos conceptos. Una parte importante, entonces, ¿cierto?, tiene que ver con operaciones, propiamente tal. Lo que es, ¿cierto?, la empresa, en esta unidad funcional que está dentro de toda empresa. ¿Y qué es lo que va a hacer operaciones? ¿Cierto? Ya sabemos que la gestión de operaciones son el conjunto de todas estas herramientas, métodos, para poder gestionar de forma eficiente el proceso productivo. Pero ahora si vamos un poco más allá y pensamos en las operaciones, ¿qué es la operación? ¿Cierto? ¿Qué es producción? ¿Qué es operaciones? Y en este caso, ¿cierto?, tiene que ver con todos los procesos que se emplea para transformar los recursos que utiliza la empresa. Es decir, todo lo que va en este proceso de transformación. ¿Y qué vamos a transformar? Vamos a transformar los inputs, ¿cierto?, materias primas, insumos, información. Vamos a transformar los inputs
a través de este proceso productivo para que se transformen en output, en bienes o servicios. ¿Ya? Entonces, operaciones tiene que ver con este proceso de transformación, donde voy a tener input, pasa por el área de producción, que va a ser este proceso de cambio a través de tecnología, para finalmente convertirlos en productos finales. Pero eso no es posible, ¿cierto?, si es que no tengo un área robusta que se encargue del suministro. Si no tengo proveedores confiables, si no puedo disponer de materia prima en tiempo y forma, probablemente lo que venga más adelante no va a tener, ¿cierto?, ningún sentido. Por lo tanto, ¿cierto?, también debemos preocuparnos del área de suministro, que también es crítica en esta parte. ¿Y qué es el suministro? ¿Cierto? Como dice su palabra, tiene que ver con todo lo que yo voy a necesitar para poder producir los productos que finalmente los voy a destinar al cliente final. Entonces, el suministro es una parte importantísima, ¿cierto?, que tenemos que también gestionar de forma eficiente. Y está muy relacionado con los planes de producción, porque para poder hacer el plan de compras o el plan de abastecimiento, yo me tengo que regir por un plan, por una planificación de requerimientos de materiales, que vienen de un plan maestro de la producción, y ese plan maestro de la producción viene de un plan mucho más elaborado, ¿cierto?, mucho más a largo plazo, mucho más agregado, que tiene que ver con la planificación a largo plazo. Entonces, si el área de suministro sigue un plan y este plan no se cumple, probablemente vamos a tener problemas en toda la planificación de la producción. Y eso puede traer consecuencias muy graves. Consecuencias como, por ejemplo, no poder cumplir con los tiempos de entrega, que finalmente eso puede traer consecuencias, ¿cierto? Y perder una venta, perder un cliente. Y eso es lo que no nos puede pasar. Para eso, ¿cierto?, vamos a aprender distintas herramientas que nos permiten controlar eso y poder anticiparnos a esos problemas. Por eso vamos a aprender a hacer los distintos planes de control de la producción, para que el plan se pueda cumplir y podamos cumplir, ¿cierto?, con un alto nivel de servicio, que es otro concepto que vamos a aprender, para que el producto llegue en óptimas condiciones, en tiempo, forma, calidad, a nuestros clientes finales. ¿Ya? Entonces, el área de operaciones tiene como input principal, o van a conversar, ¿cierto?, muy, muy estrechamente con el área de suministro, porque es quien nos va a proveer de los insumos necesarios para poder finalmente tener este producto final. Una buena gestión de operaciones y suministros es esencial para el éxito de una empresa. Es fundamental. Pero también es fundamental la otra parte, ¿cierto? La parte de distribución, que todavía no hemos conversado de esa parte, ¿cierto? Que viene más adelante. Pero lo importante que entendamos en esta primera parte, ¿cierto?, es que el área de operaciones o producción va a necesitar, ¿cierto?, los inputs necesarios que vienen del área de suministro. Y para ello, ¿cierto?, tenemos que hacer una gestión eficiente de todas las etapas que esto genera. Eso es lo que se llama una gestión de la cadena de suministro. Y si somos eficientes, vamos a generar ahorros. Y esos ahorros finalmente se van a traducir en que vamos a tener una mayor utilidad. ¿Mm? Si somos capaces de ahorrar, ¿cierto?, generar ahorros, ¿cierto?, en el costo de suministro, en el costo de abastecimiento, en el costo del almacenamiento, en el costo de distribución, si somos eficientes, podemos generar importantes ahorros, y esos ahorros finalmente se traducen en que voy a tener una mayor utilidad. Por eso es la importancia de gestionar de forma eficiente la cadena de suministro y a través de la gestión de operaciones, para que podamos generar ahorros en todo el proceso y eso se traduzca, ¿cierto?, en que la empresa sea rentable y pueda generar utilidades. ¿De qué tenemos que preocuparnos también? Tenemos que preocuparnos del diseño, de la operación y la mejora de los sistemas que crean y entregan los productos y los servicios primarios a una empresa.
vamos a darnos cuenta que cuando uno define lo que hace producción, con quién conversa, ¿cierto? Y defino cuál va a ser mi modelo de negocio, bueno, ese modelo de negocio ahora tengo que diseñarlo. Tengo que ver cuál va a ser mi sistema productivo. ¿Voy a producir en masa? ¿Voy a producir por lotes? ¿Voy a producir en bajo volumen y una alta personalización? ¿O voy a producir en alto volumen pero con producto estándar? Entonces ahí vienen las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuál va a ser el diseño de nuestro sistema productivo? Que también es parte que vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Cómo voy a diseñar mi sistema productivo? ¿Voy a trabajar en células? ¿Voy a trabajar en taller? ¿Voy a trabajar como un flujo de proceso? Todos esos temas tienen que ver con el diseño del sistema productivo que, como les digo, vamos a ver en la próxima sesión. Es un campo funcional, dice acá, de la empresa que tiene una clara línea de responsabilidades. Es súper jerárquico también trabajar en operaciones, ¿cierto? Tiene que haber un gerente de operaciones, tiene que haber un jefe de planta, tiene que haber un jefe de operaciones, tiene que haber supervisores y finalmente tenemos que hacer el trabajo, ¿cierto? Todo tiene que haber una jerarquía porque todo está planificado. Eso es lo que hace finalmente a qué se va a dedicar el gerente de operaciones, a planificar la producción y para ello, ¿cierto? Tiene que seguir este conducto, esta línea de responsabilidad administrativa para que la planificación finalmente tenga frutos, ¿cierto? Pueda funcionar. Acá tenemos, ¿cierto? Un esquema que nos muestra una cadena de suministro típica, ¿cierto? Una cadena de suministro, que nuevamente es distinto el concepto a la logística. La cadena de suministro tiene que ver con el abastecimiento. Sigamos el flujo básico. Tenemos, por ejemplo, estamos en el campo, ¿cierto? Que van a ser nuestros proveedores, que, como valga la redundancia, nos va a proveer, nos va a abastecer de los inputs necesarios para poder que vayan a la fábrica. Entonces, ese movimiento del proveedor a la fábrica, eso se llama logística de entrada. Es un movimiento de productos que va entre dos puntos. Me estoy moviendo. Logística de entrada. En cambio, la gestión o la cadena de suministro tiene que ver con todos estos flujos que estamos revisando. Entonces, si seguimos el flujo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Tengo primero un proveedor que nos va a entregar los insumos necesarios para poder producir en nuestra fábrica. Esa fábrica, ¿cierto? Vamos a mover, nuevamente podría ser una logística de salida, estoy moviendo productos a mi centro de distribución. Todo eso apoyado a través de un sistema de gestión, un software o un ERP, ¿cierto? Que nos permita controlar inventarios, costos. Del centro de distribución nos podemos mover a el retail, por ejemplo, o a las bodegas, ¿cierto? De uno de nuestros clientes. De esa bodega, ¿cierto? Lo llevamos a la sala de venta y finalmente llega al consumidor final. Una cadena de suministro típica, ¿cierto? Que quizás todos los hemos visto. ¿Cómo es el flujo desde nuestros proveedores hacia nuestro cliente final? Esto es una cadena de suministros típica, pero también pueden haber cadenas de suministro o redes logísticas mucho más complejas, como por ejemplo, que existan proveedores de nuestros proveedores. Entonces la cadena se amplía. O puede haber, ¿cierto?, que de la fábrica o múltiples fábricas, ¿cierto?, puedan llegar a un centro de distribución o a varios centros de distribución. Y de ese centro de distribución uno pueda llevar, ¿cierto?, a múltiples almacenes. Y de esos almacenes, ¿cierto?, van a ir al retail. Y también puede existir los clientes de nuestros clientes. Entonces así uno puede seguir buscando y la cadena de suministro podría, ¿cierto?, ser mucho más compleja
que lo que estamos viendo acá en la pantalla. Entonces ahí también me da la importancia de poder gestionar todas estas tareas, que pueden ser muchas, ¿cierto? Pero ahí finalmente va a estar el éxito de la empresa. Finalmente uno no compite entre empresas. Mi competencia no es la empresa del lado, sino que yo estoy compitiendo entre cadenas de suministros. La cadena de suministro que es más eficiente, finalmente, ¿cierto?, va a tener una ventaja competitiva en comparación a la competencia. ¿Ya? No, tampoco no nos confundamos con eso. La competencia no se da entre empresas, sino que la competencia viene dada en quién gestiona de mejor manera su cadena de suministro. Entonces, ahora, si pensamos en el área de operaciones, voy a volver atrás, que estamos acá en la fábrica, ¿cierto? El área de operaciones está en nuestra fábrica, ¿cierto? Vamos a producir. Para poder producir, ¿cierto? Tenemos que tener lo que se llaman los inputs. Y los inputs, ¿cierto?, que vienen de nuestros proveedores, lo podemos categorizar en dos grupos. Primero, ¿cierto?, podemos hablar de los inputs transformados. Y estos inputs, ¿cierto?, tienen que ver con los que entran al sistema para ser parte del producto final. Como por ejemplo, materiales, información o clientes. Ellos van a ser parte finalmente del producto final. Si son parte del producto final, ¿cierto?, vamos a denominarlos como inputs transformados. Pero también tengo una segunda característica, o un segundo grupo. Y este segundo grupo, ¿cierto?, se llama los inputs transformadores. ¿Y qué son los inputs transformadores? Son los inputs que van a actuar sobre los inputs transformados para que se produzca el cambio. ¿Ya? Entonces tengo los inputs transformados por un lado, y los inputs transformadores son los que van a actuar sobre estos inputs transformados. Y algunos ejemplos pueden ser la mano de obra, la energía, instalaciones y maquinarias, entre otros, ¿cierto? Podrían haber muchos más. Y por otro lado, ¿cierto?, tengo los inputs, voy a tener este proceso de transformación, que es tecnología, y finalmente, ¿cierto?, voy a tener mis salidas. ¿Y cuáles van a ser estas salidas? ¿Cuáles van a ser estos outputs? Podrían ser, ¿cierto?, bienes o servicios. Entonces conversemos un poco, ¿cierto?, cuáles son las características, ya sea de los bienes o servicios. Los bienes, por un lado, son tangibles, los podemos tocar. Y como los podemos tocar, ¿cierto?, podemos hacer una gestión de inventario. Los podemos almacenar en una bodega. La producción precede al consumo. Es decir, primero tiene que estar el producto terminado en la fábrica, ¿cierto?, todas las etapas que eso implique, y finalmente, ¿cierto?, yo voy a conseguir el producto final en una tienda, una bebida, por ejemplo, una Coca-Cola, ¿cierto? La producción, se debe producir la bebida, y después yo la voy a tener disponible en un supermercado para poder consumirla. Y por lo mismo, los bienes, ¿cierto?, se dice que tiene un bajo contacto con el cliente, porque el cliente no entra, no es parte de este proceso, sino que el producto se fabrica en la fábrica, ¿cierto?, valga la redundancia, en la fábrica, con bajo contacto con el cliente, y finalmente el cliente, ¿qué es lo que hace?, ¿cierto?, va a consumir el producto que ya está terminado. Como estos son productos, son palpables, se pueden almacenar, obviamente como los puedo almacenar, yo los puedo mover de un punto a otro. Pueden ser transportados, ¿cierto? Y acá también uno puede darle una característica especial. Porque cuando uno puede tocar el producto, lo puede revisar, uno le podría dar un atributo. Y ese atributo, ¿cierto?, es la calidad. Uno podría definir si el producto que yo tengo finalmente es de buena o mala calidad.
Y ahí viene, ¿cierto?, el valor que le quiera entregar la empresa. ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Estoy vendiendo productos de buena calidad, de mala calidad, calidad intermedia. Entonces ahí tenemos que ver, ¿cierto?, qué es lo que se defina como política de la empresa. En cambio, los servicios tienen características muy disímiles en comparación a los bienes, que son, por ejemplo, son intangibles, no se pueden tocar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos a una consulta médica, ahí que estoy tocando nada, ¿cierto? Solamente estoy recibiendo un servicio, estoy recibiendo un diagnóstico médico. O cuando voy a conversar con un abogado, ¿cierto? Un staff de abogado. Yo le cuento mi problema y el abogado me da una solución. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice? La producción y el consumo son simultáneos. No es que primero se genere el servicio y luego se consume. No. La producción y el consumo son simultáneos. Cuando ustedes se van a cortar el pelo, por ejemplo, un servicio. El peluquero actúa sobre usted y les corta el pelo. La producción y el consumo son simultáneos. Cuando vamos a un banco, ¿cierto?, a hacer un trámite, la producción y el consumo son simultáneos. Esta clase que estamos haciendo, ¿cierto?, lo que estamos revisando, estos contenidos, es simultáneo, ¿cierto? El servicio se consume en el momento. Y eso genera que tengamos un alto contacto con el cliente. El cliente es una pieza fundamental en los servicios. Todos los ejemplos que hemos dado, ¿cierto?, tienen como actor principal a los clientes. La peluquería, el banco, hacer una clase, ir a una consulta médica, recibir una asesoría financiera. El cliente es fundamental. Tiene un alto grado de contacto con el cliente. Entonces, también como los servicios son intangibles, no los puedo tocar, claramente no los puedo almacenar, como en el caso de los bienes. Y como no pueden ser almacenados, obviamente tampoco pueden ser transportados. ¿Cuáles son las semejanzas entonces que pueden existir, ya sea en las manufacturas y los servicios? Si bien vimos las diferencias, ¿cierto?, entre un bien y un servicio, pero también tiene algunas semejanzas. Por ejemplo, ambos tipos de organizaciones, ya sea de manufactura o servicio, proveen una combinación de bienes y servicios. Por ejemplo, cualquier planta productiva, una embotelladora de vino, por ejemplo, lo principal es la manufactura, ¿cierto? La producción, la elaboración de vino, el embotellamiento. Sin embargo, uno podría también tener una mezcla, porque la empresa de manufactura también necesita los servicios. Necesitan servicios de vigilancia, necesitan el servicio de alimentación, necesitan el servicio de soporte informático, y al igual que los servicios también necesitan de la parte de manufactura. También necesitan bienes. El peluquero, por ejemplo, necesita tener todos los insumos necesarios para poder realizar el corte, ¿cierto? Las tijeras, los productos que se aplican, caso de las mujeres que se puedan teñir el pelo, ¿cierto? Todos los productos, etc. Necesitamos, ¿cierto?, gestionar estos insumos. Por lo tanto, en ambos casos, ya sea manufactura o servicio, vamos a mantener un stock. Y mantener stock significa que debo gestionar los inventarios. Tener la cantidad necesaria. Ni mucho, ni poco, sino que la cantidad necesaria. Eso también lo vamos a aprender más adelante cuando veamos, ¿cierto?, la administración de los inventarios. ¿Cómo yo voy a definir cuál es el tamaño óptimo que debo tener, que debo considerar? Ya sea en la manufactura o los servicios, van a tener clientes internos y externos.
clientes internos pueden ser, ¿cierto?, las mismas áreas funcionales de la organización, que requieren del área de operaciones para poder gestionar algo, ¿cierto? Lo que sea. Y también vamos a tener los clientes externos, a quien le vamos a vender el producto. En ambos casos, manufactura y servicio, los procesos deben ser diseñados y administrados con eficacia. Por eso tenemos que definir también cuál va a ser el sistema productivo que se va a considerar. En ambos casos tenemos que ser eficaces. Y para ello, ¿cierto?, son todas las herramientas que uno va a aprender durante el curso para que el proceso completo uno pueda generar eficiencias. Uno tiene que estar en constante aprendizaje, ¿cierto? En constante mejoramiento. Por lo tanto, en ambos casos, ya sea manufactura o servicio, la calidad, la productividad es fundamental. En ambos casos tenemos que preocuparnos de aumentar la productividad. Acá tenemos un esquema, ¿cierto?, de cómo es el sistema de operaciones. Por un lado, ¿cierto?, tenemos los inputs, y ya sabemos que estos inputs los puedo dividir en dos grupos, lo que llamamos los inputs transformados, materiales, insumos, información, clientes. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos lo que son los inputs transformadores, que son quienes actúan sobre estos inputs transformados, que pueden ser la mano de obra, el capital, edificios, terrenos, equipos, la tecnología del proceso, que finalmente es quien genera este cambio, ¿cierto? La energía. Entonces, teniendo los inputs, pasando por este proceso de transformación, que finalmente es tecnología, ¿cierto? Vamos a tener ya sea bienes y o servicios. Es el sistema básico de operaciones. Input, producción, productos terminados. Entonces, en base a ese flujo, es donde nosotros tenemos que generar nuestro sistema productivo, diseñar el sistema productivo, ¿cierto? Que, como les dije, lo veremos pronto. Acá tenemos algunos ejemplos, algunos tipos de operaciones, ¿cierto?, donde están identificados los inputs más importantes, cuál va a ser el proceso de transformación y cuáles son sus productos. ¿Ah? Acá hay un resumen, ¿cierto? Pueden haber muchos más inputs o muchos procesos de transformación o muchos productos que no están considerados. Pero quiero que se fijen en cómo van cambiando los inputs a medida que vamos cambiando el tipo de operaciones. Por ejemplo, la planta manufacturera, ¿cuáles son sus inputs principales? Vamos a tener por un lado la materia prima, los equipos, la mano de obra, las instalaciones, la energía, información. Y todo eso, ¿cierto?, va a generar un proceso de transformación. ¿Y qué puede ser un proceso de transformación en una planta manufacturera? La fabricación de partes, un ensamble, almacenamiento, distribución. ¿Y cuál va a ser la salida, el output, ¿cierto? Van a ser los bienes tangibles, los bienes de productos terminados. En un banco, por ejemplo, ¿será lo mismo, ¿cierto? ¿Serán los mismos inputs que una planta manufacturera? Revisemos. Los inputs, ¿cierto?, para un banco, los inputs principales van a ser información, computadores, instalaciones, cajeros automáticos, personal, energía, dinero. Todo eso, ¿cierto? Vamos a generar un proceso de transformación, que en este caso pueden ser procesamiento de la información, y tiene que ver con la interacción con los clientes. Esto, recordemos que los servicios tienen un alto grado de contacto con el cliente. En alguna industria el cliente es principal, como en este caso el banco. ¿Y cuáles son los productos que se pueden generar a partir de este proceso de transformación?
servicios financieros, cuentas, créditos, depósitos, vale vista, ¿cierto? Etcétera. Un crédito hipotecario. En un hospital, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los inputs, ¿cierto?, que uno podría considerar? Doctores, enfermeras, otro personal, equipo, instalaciones, energía. ¿Qué es lo que genera, ¿cierto? Va a generar chequear y tratar estados de salud, diagnósticos, consejos preventivos, o podría ser también una cirugía, ¿cierto? Una intervención. ¿Cuáles van a ser los productos? Servicio de salud, pacientes con salud, un tratamiento. En la línea aérea, por ejemplo, ¿cuáles van a ser sus inputs principales? Aviones, pilotos, azafatas, mecánicos, otro personal, pasajeros, carga. ¿Cuál va a ser el proceso de transformación? Tiene que ver, ¿cierto?, con el movimiento de pasajeros o carga de un lugar a otro. Y el producto, ¿cierto?, va a ser el transporte, es decir, mover al cliente o mover la carga a un lugar deseado. Un hotel. ¿Cuáles van a ser los inputs? Instalaciones, personal, computadores, clientes. El proceso de transformación va a ser, ¿cierto?, registrar pasajeros, preparar las habitaciones. Y finalmente el producto va a ser que el cliente esté alojado cómodamente, ¿cierto?, con las necesidades. El supermercado, ¿cierto?, también. ¿Cuáles van a ser los inputs principales? Mercadería, personal, instalaciones, clientes. El proceso de transformación tiene que ver con prestar productos, presentar productos, exhibirlos de las góndolas. Y el producto, ¿cierto?, es que el cliente se vaya a su casa con la mercadería. En una multitienda, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Mercadería, vendedores, computadores, edificios, clientes. El proceso de transformación, ¿cierto?, tiene que ver con la exhibición de los productos también, separados por las distintas líneas, ¿cierto? Asesorar al cliente, en qué polera te queda mejor, qué pantalón, ¿cierto?, qué color. Y finalmente el producto es que el cliente se va con su compra. Entonces, si nos ponemos a pensar y revisamos, ¿cierto?, cuáles son los inputs principales en cada uno de los casos, en cada uno de los tipos de operaciones que revisamos, nos podemos dar cuenta que muchos inputs se van topando, que se comparten. Hay muchos que son en común. Sin embargo, uno podría también identificar cuáles son los inputs preponderantes para cada tipo de industria. Entonces, por ejemplo, si definimos que los materiales como input principal, va a estar orientado, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con todos los procesos de fabricación, la minería, compañías y compañías de extracción, venta al detalle, bodegas, correos. Pero también pueden haber donde la información es mucho más preponderante que el resto, es más preponderante que los materiales y que los clientes. Si la información es preponderante, ¿cierto?, entonces estamos hablando de bancos, AFP, analistas financieros, contadores, servicios de noticias, investigación académica, servicios de estadística. Y si los clientes ahora son el input principal, estamos frente, ¿cierto?, a industrias como, por ejemplo, el hospital, un hotel, una peluquería, transporte de pasajeros. El cliente es fundamental en eso, ¿cierto? Es el input más importante. Entonces también uno podría clasificar dependiendo cuál es el input más importante, ¿cierto? Ya sea materiales, información o clientes. Una vez que tenemos definidos, ¿cierto?, estos inputs, ¿cierto?, que van a ser
van a estar definidos, ¿cierto?, por su importancia. Bueno, ahora viene esta caja negra, donde la gestión de operaciones juega un rol importante, ¿cierto?, porque va a diseñar todos estos procesos de transformación. Y tiene que ver no solamente con el proceso de transformación propiamente tal, sino que tiene que ver con proceso de transformación donde se involucre toda la cadena de suministro. Entonces acá viene donde la gestión de operaciones tiene que hacer o tiene que jugar un papel fundamental. ¿Y cuál es? Encontrar las mejores prácticas. Utilizar las mejores herramientas, métodos para poder ser eficiente. Eso es las mejores prácticas. Entonces, en todo este proceso de transformación, ¿cierto? Existen distintos procesos de negocio. Por ejemplo, si nos preocupamos del proceso de abastecimiento, ¿de qué tenemos que preocuparnos? De las compras, del volumen, costo, velocidad de entrega. Si estamos frente a los procesos logísticos, ¿cuáles son nuestras preocupaciones principales? El transporte, el volumen, el costo, velocidad del transporte, cumplir con el tiempo de entrega. En los procesos de distribución, muy importante, ¿cierto?, el almacenaje, la gestión de los inventarios, almacenar, empacar, el picking, el movimiento interno. El picking es fundamental también. Si me equivoco en una orden, probablemente, ¿cierto?, la carga que yo consolide no va a ser lo que el cliente me pidió. Hubo un error en el proceso. Y eso no puede ser. Por eso tenemos que anticiparnos a esos errores con buenas prácticas. En los procesos de producción y servicios, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Que el bien y servicio, ¿cierto?, sean de calidad. Pueden existir gran variedad de procesos que tengamos que gestionar. En el procesamiento de órdenes, desde la recepción a la entrega de la orden, tenemos que ser metódicos, no cometer errores. Si cometemos errores, ¿cierto?, finalmente no estamos siendo eficientes y estamos incurriendo en costos que no estaban previstos, probablemente. También existe lo que se llama el proceso de atención al cliente. Ya también nos estamos yendo a la última parte del proceso logístico, a la entrega del producto. Tenemos que evaluar el nivel de servicio. Y para ello, ¿cierto?, tenemos que gestionar desde la llegada del cliente hasta su salida al sistema de atención, incluido, ¿cierto?, el servicio de postventa. En el desarrollo de productos nuevos, la área de ingeniería, ¿cierto?, también pueden haber procesos que se deben gestionar, ya sea con la identificación de una necesidad hasta el lanzamiento de un nuevo producto. El ciclo del capital, gestionar desde el gasto de fondos hasta la recepción de los retornos. ¿Quién se preocupa de hacer eso? Bueno, hay que definir las responsabilidades. Y aquí viene, ¿cierto?, cuáles son las áreas fundamentales que toda organización debe tener. A mi juicio, ¿cierto?, para mí, las tres funciones principales que toda organización debe tener son estas tres que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Y tiene que ver con el marketing, tiene que ver con operaciones y tiene que ver con finanzas. ¿Y por qué son tan importantes estas áreas funcionales? No quiero decir que el resto de áreas no son importantes, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estas tres áreas funcionales son críticas para el funcionamiento de una organización. Producción y operaciones, ya lo hemos conversado, es quien se preocupa de la elaboración del producto. Si no existe operaciones, no tengo producto. Entonces es crítico. Marketing también
juega un rol muy importante. ¿Y por qué? Porque marketing es quien nos va a generar la demanda, quién va a buscar al cliente, quién va a traer un contrato para que operaciones pueda elaborar el producto. Porque operaciones, ¿cuál es su función? Producir en base a un plan. Pero operaciones se dedica a producir, ¿cierto? En ser eficiente, en generar los menores costos, utilizar las mejores prácticas, ser eficientes. Pero tiene que haber otra área funcional que se encargue de generar la demanda, de traer los clientes, generar contratos, vender lo que operación está produciendo. Entonces, si esa área no existe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Vamos a tener que acumular todo lo que se está produciendo. Por eso en este caso también marketing y ventas se vuelve crítico en cualquier organización. Y por otro lado también tenemos que preocuparnos de las finanzas, de la contabilidad. Bueno, ¿quién se va a encargar de traer el dinero de vuelta, de generar los retornos? ¿Quién se va a encargar de pagar las facturas, de recaudar? Tiene que haber una organización o una área funcional que se encargue de eso. Y eso es lo que hace finanzas. Por lo tanto, estas tres áreas son críticas en toda organización. Obviamente, el resto que soporta, ¿cierto? También son importantes. El área de recursos humanos, el área de abastecimiento, compra, distribución, logística, el área de ingeniería. Obviamente todos generan valor, sin lugar a dudas. Pero lo que les quiero contar acá, ¿cierto? Es que estas tres áreas funcionales son críticas en una organización. ¿Les parece que hagamos un break? Hagamos un break de 10 minutos. Son las 7. Nos volvemos a juntar a las 19, 10 horas para que veamos, ¿cierto? Ya la última parte de la presentación. ¿Ya? Entonces, Ya, profe, ningún problema. 19, 10 horas nos volvemos a encontrar. Ya, ok. ¿Estamos o no estamos? He vuelto. Sí, profe. Ya nos queda poquito ya, así que nos quedan unos 10, 15 minutos como máximo, así que para no quitarles mucho tiempo. ¿Ya? ¿Dónde dejé la presentación? Ahí voy. Ya. Bien, quedamos acá entonces. Y acá lo que les quiero comentar es lo siguiente. Bueno, la pregunta que viene es, bueno, ¿qué hacen los gerentes de operaciones? ¿A qué se dedican? ¿Mm? Entonces, si a alguien de ustedes, ¿cierto?, le gusta este tema, lo encuentra interesante, ve que existe proyección, que a lo mejor le gustaría dedicarse a esto, tengan presente que en qué se pueden desenvolver, ¿cierto? ¿Qué es lo que podrían hacer? ¿Cuáles son las principales tareas que hace un gerente de operaciones? Acá listé las 10 más importantes. ¿Ah? Hay muchas más, obviamente. Bueno, ¿qué hacen los gerentes de operaciones? Lo primero, número uno, ¿cierto?, tiene que ver con el diseño de bienes y servicios. Esto, como dijimos, identificamos una necesidad, identificamos, ¿cierto?, qué es lo que yo quiero cubrir, identificamos, ¿cierto?, qué es lo que voy a producir, pero también ahora viene la parte de, bueno, tengo que diseñar el sistema productivo. ¿Cómo van a ser las líneas de producción? ¿Dónde las voy a ubicar? ¿En qué sentido van a ir las líneas de producción? Entonces, todo tiene que ver con cómo voy a diseñar mi planta, cómo voy a diseñar, ¿cierto?, el sistema productivo para la producción de bienes y servicios. La gestión de calidad.
como lo comentamos un momento atrás, ¿cierto? Tiene que ver con que el producto sea de una calidad aceptable. Y hay modelos súper entretenidos con los cuales uno podría trabajar. Las cartas de control, ¿cierto? Que son unas, o eso lo vieron en estadística, me imagino, un control de proceso, para poder saber, ¿cierto?, cuando un punto sale de los límites. Entonces, cuando sale, ¿cierto?, ahí uno tiene que hacer alguna gestión. Eso es lo que se llama la gestión de calidad. Preocuparse, ¿cierto?, de que no existan productos defectuosos o minimizar, ¿cierto?, la probabilidad de que salgan productos defectuosos. Diseño de procesos y planificación de la capacidad. También tengo que tener súper claro cuál va a ser mi límite, hasta dónde puedo producir, cuál es mi capacidad instalada. No puedo, ¿cierto?, planificar algo que no puedo cumplir. Entonces también parte de eso es ver, ¿cierto?, cuál es la carga en los procesos, dónde está el cuello botella, cuál es mi capacidad instalada, cómo la utilizo de forma eficiente. Y aquí uno podría, ¿cierto?, ya meterse en otros temas, que son, por ejemplo, bueno, si tengo una capacidad instalada y la estoy utilizando al máximo, ¿cómo lo hago para poder generar, ¿cierto?, esta demanda, este excedente que no lo puedo cubrir con mi capacidad instalada? La subcontratación, ¿cierto? Ahí viene un tema importante en operaciones, que es la subcontratación, el outsourcing. Estrategias de localización, que son más bien decisiones estratégicas, más orientadas a largo plazo. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿Nos vamos a ubicar cerca de nuestros proveedores? ¿O me conviene estar cerca de mis clientes? ¿O en término medio? Entonces ahí también viene, ¿cierto?, lo que uno tendría que evaluar. Costos, distancias, condiciones. Estrategias de layout, punto 5. ¿Cómo voy a diseñar mi planta? ¿Dónde voy a colocar la bodega de productos terminados? ¿Dónde vamos a instalar la línea productiva? ¿Dónde van a ir las oficinas? ¿Dónde va a estar el patio de descarga? Entonces tiene que ver con la estrategia de layout. Finalmente, cómo voy a operar? Recursos humanos y diseño de puestos de trabajo. También podríamos, ¿cierto?, trabajar en estos temas. Quizás no con la profundidad que ustedes, ¿cierto?, a lo mejor son mucho más expertos que yo en el tema, ¿cierto? El tema de recursos humanos. Pero acá operaciones también podría diseñar los puestos de trabajo en base a la experiencia que tiene en el proceso productivo. Dirección de la cadena de suministro. Punto 7. Es el que más me apasiona a mí, el que me gusta. Ser gerente corporativo, ¿cierto?, de toda la cadena de suministro, para mí es el trabajo ideal, lo que me encantaría en algún momento poder desempeñarme. Dirección de inventarios, gestionar los inventarios, las bodegas, las cantidades, los costos de almacenamiento, ubicación de los racks, dónde está el producto, dónde lo voy a ubicar, que sea fácilmente ubicable, incorporar tecnologías. Programación. No tiene que ver con programación informática, con un sistema, ¿cierto? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la programación de operaciones, que son decisiones más operativas, en el corto plazo. ¿Cuántos turnos voy a tener la próxima semana? ¿Cuántas camionetas van a salir a reparto? ¿Cuál línea de producción va a estar operativa mañana? Mantenimiento también, un tremendo tema. Tenemos que planificar el mantenimiento, lo que sea el mantenimiento preventivo. Es mejor planificar una parada en la planta para poder hacer los ajustes a las máquinas, ¿cierto?, la mantención, que parar sobre la marcha. Una mantención reactiva. Eso es mucho más costoso en términos de tiempo, dinero, ¿cierto?, que hacer una mantención preventiva.
Y ya con esto ya vamos terminando. ¿Ya? ¿Cuáles son los niveles de decisiones que también uno debe tomar en el área de operaciones? Existen 3 niveles de decisiones que el gerente de operaciones debe tomar. Tiene que ver con decisiones estratégicas, con decisiones tácticas y con decisión operativa. Cada una tiene un foco distinto, ¿cierto? Y están orientadas más bien en el tiempo. Decisiones estratégicas tiene que ver con una visión, con hacer una planificación estratégica, planes de acción, una mirada, ¿cierto? Hasta dónde quiero ir. Generalmente estas decisiones son a largo plazo. Decisiones tácticas, a mediano plazo. ¿Cuál va a ser mi plan de operaciones? ¿Cuál va a ser mi presupuesto de operaciones del año? ¿Cuántos trabajadores voy a necesitar o voy a requerir en el periodo de evaluación, que puede ser 1 año o más? Decisiones operativas, decisiones más al corto plazo, ¿cierto? A nivel de semanas, que tiene que ver con la programación, ¿cierto? ¿Cuántos trabajadores voy a necesitar mañana? ¿Cuántos turnos? ¿Cuántas camionetas van a salir a reparto? ¿Cuántos camiones? Programación de la ruta, el ruteo de camiones. Tremendo tema también. En lo que tiene que ver con la decisión estratégica, haciendo ya una bajada, ¿cierto? Tiene que ver con establecer las políticas administrativas y desarrollar recursos necesarios para satisfacer los requerimientos. Es decir, definir metas, cuáles van a ser los recursos necesarios y cuáles son las políticas, ¿cierto?, básicas para el éxito, que generalmente vienen de un proceso de planificación estratégica, ¿cierto?, donde se definen cuáles son las metas, cuáles son los objetivos a cumplir. Decisiones tácticas. Tenemos que asegurar, ¿cierto?, un proceso para que sea eficiente en términos de recursos. Y para ello, ¿cierto?, se hace un plan muy importante, ¿cierto?, que en este caso se llama la planificación agregada, que se hace de forma anual. Con esa planificación agregada, uno tiene, ¿cierto?, cuál va a ser su presupuesto de operaciones en este periodo de evaluación. ¿Cuántos trabajadores voy a requerir en este año? Y por eso es su apellido, agregada. No se hace una planificación por producto específico, sino que se hace de forma agregada por familias de productos. Más adelante, ¿cierto?, vamos a conversar en detalle sobre esta planificación. Decisiones de producción, de personal, de inventario, decisiones de marketing, finanzas, etc. Y también tenemos, ¿cierto?, las decisiones operativas, que tienen que ver con relacionadas a tareas específicas, al día a día, en el corto plazo. Dependiendo, ¿cierto?, el nivel de decisión y las características es lo que uno podría revisar en este cuadro, ¿cierto? El horizonte de planificación ya lo conversamos. Para decisiones estratégicas es a largo plazo, para decisiones tácticas mediano plazo y para operativas al corto plazo. Dependiendo de la importancia, una importancia alta tiene el nivel de decisión estratégica. Porque si me equivoco, ¿cierto?, en la definición de la política, lo más probable es que pueda generar un tremendo problema, ¿cierto?, si es que me equivoco en esa decisión. Por eso tiene una importancia alta. Decisiones tácticas, media. Todavía se pueden hacer ajustes. Y en la operativa, claramente uno puede hacer ajustes, por eso tiene una importancia baja. ¿Mm? Bueno, y ahí no les voy a nombrar cada una de ellas, ¿cierto? Pero acá ustedes pueden analizar, ¿cierto?, este cuadro comparativo y darse cuenta, ¿cierto?, cuál es la importancia, ¿cierto?, cuál es el grado de importancia que va a tener cada uno de estas decisiones.
Cuando uno habla de nivel de decisión, ¿cierto? Tiene que ver con el tiempo. Concepto de largo, mediano y corto plazo. Puede ser relativo, ¿cierto? No existe una fórmula que nos diga qué es largo plazo, qué es mediano plazo y qué es corto plazo. Obviamente va a depender del ciclo del negocio. Y la magnitud de estos cambia según la industria. ¿Qué puede ser largo plazo? Bueno, puede ser, ¿cierto?, más de 3 años, por ejemplo. No existe, ¿cierto?, una fórmula, pero uno podría, en base a lo que se estila, ¿cierto?, largo plazo mayor a 2 años. Pero va a depender de la industria, va a depender del ciclo de negocio, obviamente. Mediano plazo, entre 1 a 3 años. Corto plazo, ¿cierto?, podría ser a nivel de 6 meses o semanas. Y obviamente, ¿cierto?, en todo nivel de decisiones va a existir el factor incertidumbre. No conocemos con certeza lo que va a pasar. Incluso cuando hacemos un pronóstico de la demanda, utilizando un método muy sofisticado, de todas maneras igual va a existir incertidumbre. Por eso también cuando estudiemos la gestión de inventarios, vamos a conversar sobre un concepto que se llama el inventario de seguridad, que es un inventario adicional a la cantidad que yo necesito, y como dice su nombre, es un inventario de seguridad, porque me protege del posible desabasto, dada la incertidumbre que pueda existir. Entonces, la incertidumbre se lo vamos a encontrar a todo nivel de decisión. Algunos ejemplos de decisiones, ¿ya? Y aquí ya creo que estamos en las últimas láminas. En decisión estratégica, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos ejemplos que uno como gerente de operaciones debiese tomar? ¿Qué tipo de electrodomésticos fabricaremos y comercializaremos? Estoy tomando una decisión que va a ser determinante, porque en base a lo que yo defina, va a ser dónde me voy a instalar, cuál va a ser mi línea de producción, cuáles van a ser los insumos, las máquinas necesarias. Entonces, una decisión muy importante que tiene que ver con el largo plazo. ¿Dónde ubicaremos nuestros restaurantes? Decisión estratégica, totalmente. Decisiones tácticas, algunos ejemplos. ¿Cuánto producir en los próximos 12 meses? Tiene que ver, ¿cierto?, con la planificación agregada. ¿Cuánto personal contrataremos para la temporada de ventas altas? Y ahí tenemos que hacer el distinto análisis y revisar cómo se comporta la demanda. ¿Se comporta horizontal? ¿O tiene un crecimiento? ¿O un decrecimiento también podría ser? ¿O es estacional? ¿El mismo patrón de demanda se repite periodo a periodo o año a año? Esto es la venta de los helados, por ejemplo. En el verano un pic, en el verano disminuye un poco. Y ese patrón se repite año a año. Entonces, claramente esa industria es estacional. Entonces, ¿cómo vamos a atacar esa estacionalidad? Con inventarios, por ejemplo. Y todo eso lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos planificación agregada. ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Una estrategia de seguimiento de la demanda o voy a crear cierto sistema nivelado de producción, cosa de que en los niveles de baja demanda pueda acumular inventarios y esos inventarios los puedo utilizar en una alta demanda, por ejemplo? ¿Cuánta materia prima importada necesitamos para el próximo periodo? Tiene que ver también con un plan de requerimiento de materiales que va a estar directamente relacionado con el área de abastecimiento. ¿Cuál es el número de camiones necesarios para transportar fruta en la siguiente temporada? Todo eso va a salir del plan agregado. Y finalmente, ¿cierto?, algunos ejemplos de decisiones operativas. La asignación de trabajos a distintas máquinas en las fábricas. ¿Qué hacer? ¿Y en qué máquina en las próximas 2 horas?
Decisiones muy a corto plazo, a nivel de horas acá. Pedidos de repuesto y materias primas. Programación diaria de vehículos. ¿Qué camiones despachamos durante la próxima hora? Programación diaria de producción de leche y queso en una planta. ¿Cuánto producir hoy? Decisiones muy a corto plazo. Bien, creo que eso es todo. Acabo de terminar la presentación. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Existe alguna duda, algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que tenga que reforzar? Ya la próxima semana vamos a ver, ¿cierto?, un contenido que tiene que ver con el diseño productivo. ¿Ya? Vamos a conversar, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con cómo voy a diseñar la planta, los distintos diagramas que uno podría incorporar, ¿cierto?, etcétera. Vamos a hablar, ¿cierto?, sobre un poco de los sistemas productivos. Muy bien, estimados, si es que no hay dudas, si no hay comentarios, los libero, ¿cierto?, para que puedan descansar, y los espero el próximo jueves, ¿cierto?, a las 18 horas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me la puede hacer llegar a través de correo o WhatsApp. ¿Ya? Cuídense, que estén bien, y los espero la próxima semana. Chao, chao. Ya, profe, cuídese. Gracias. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao, profe. Cuídense. Gracias.